Comenzamos hoy una nueva temporada, la quinta temporada ya, del grupo español de terapias biológicas dentro de la SETRADE, la Sociedad Española de Traumatología Deportiva. Y bueno, pues seguimos con mucha ilusión. Estamos en la parte ahora del saluda del coordinador. Y luego daremos la paso al presidente de la SETRADE, que ha querido dar un saludo a todos vosotros, todos los socios SETRADES, y al ponente que tenemos hoy, que es un ponente fantástico. Y bueno, pues yo, sin más dilación, quisiera darle la palabra a Jordi Puigdemont, que lleva ya año y pico ya de presidencia y está haciendo muchas actividades, entre ellas apoyar a este grupo de estudio. Don Jordi, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos los socios y a la gente y a los oyentes. Nada, felicitaros otra vez a toda la gente que estáis con el tema de Gresby evidentemente desde la sociedad apoyar al máximo este tipo de conferencias que la verdad es que están realmente muy bien. Aprendemos muchísimo y sobre todo actualizamos conocimiento. Yo creo que es lo más importante y que compartimos, que yo creo que es importante compartir el conocimiento y es la única manera de seguir progresando. No quiero a enrollarme mucho más. Yo creo que ya es el momento de dar paso al ponente. Pedro, Sí. tú mismo diriges la sesión y, oye, y agradecer de nuevo pues al ponente y a ti, Pedro, por el éxito que van teniendo todas las jornadas. Muchas gracias, Jordi, por tus palabras. La verdad es que la medicina regenerativa sigue siendo emergente, es una de las ramas de la medicina donde mayor número de publicaciones se hacen cada año. Si vemos la tabla exponencial es realmente increíble. Como siempre, desde el rigor científico, desde la ética, desde la evidencia, desde la farmacovigilancia. Pero es verdad que estamos pasando de una ortobiología, digamos, 1.0 a un nivel ya 2.0 con terapias más avanzadas, con un manejo de terapia basada en células y precisamente de ese tema vamos a hablar hoy porque tenemos un experto con nosotros, el doctor Matías Fernández Viña de Argentina, del grupo Stem Cell Therapy, que nos va a hablar de un tema donde él tiene mucha experiencia y donde no hay mucho a nivel mundial todavía, ni siquiera en España, que es pionero en este tema. Son pocos los centros que se dedican a este tema. Y antes que nada, pues quiero darle la palabra a Matías. Buenas noches, buenas tardes. Estás en México ahora, ¿no? Hola Pedro, sí, sí, muchas gracias. Buenas noches para todos allá y un placer. Bueno, es un placer. Nosotros no nos conocemos personalmente, aunque vas a venir a Sevilla en el próximo Ortobio MSK como ponente invitado, pero sí tenemos muchas referencias tuyas, bueno, a través de redes sociales y a través de publicaciones y todo tu trabajo, tu experiencia. Cuéntanos un poquito, te presentaré luego, pero he oído que tus orígenes en el mundo de la medicina regenerativa empezaron en España, en Sevilla, de hecho, ¿no? Cuéntanos un poquito. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Mirá, esto fue en el año 2017 que tuve la suerte de poder hacer un fellow a través de un gran amigo de mi padre, que era Bernat Soria en ese momento. Él estaba muy metido en un área que era Cabimer en Sevilla, en el Centro de Andalucía y Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Y conocí mucha gente, conocí a Natalia, a Escacena, bueno, diferentes personas que realmente han dado un aporte muy importante en mi vida personal. Y de ahí hice un fellow en medicina regenerativa completa, porque en verdad mi especialidad es cardiología y hoy la dejé de ejercer al 100% de la cardiología, pero iba a hacer un fellow de medicina regenerativa y cardiología regenerativa. Y en ese momento Bernat me dice, mira, olvídate de la cardiología regenerativa, vamos a hacer todo medicina regenerativa. Así que tuve la suerte de rotar por 7 centros diferentes y me quedé enamorado con lo que son las lesiones del cartílago articular y la medicina del deporte, y eso me llevó un poco a migrar hacia ese campo junto con la parte ortobiológica, por supuesto. Bueno, pues aprovecho para presentarte un poquito. Efectivamente, como has dicho, tú eres especialista en cardiología, pero desde muy pronto te decantaste por la medicina regenerativa y las terapias avanzadas. Hiciste un posgrado en cultivo celular en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y un fellow en medicina regenerativa de la Red de Terapia Celular Española. Y actualmente eres el CEO, el fundador y director del STEM Cell Therapy de Argentina. Este tema con mucha profundidad. Eres experto en células mesenquimales de la grasa. Y he visto vídeos tuyos que te metes en laboratorio, esa sala blanca, con tus escafandras, con tu casco, es espectacular. Y me encantó porque aquí en España todavía está poco desarrollado, son pocos los centros que se hacen. Y Ujú. hablamos y te ofreciste encantado y quiero que hoy nos comentes un poquito
tu experiencia con los cultivos celulares y expansiones de células mesenquimales a partir de la fracción vascular estromal. Un tema apasionante, ¿verdad, Matías? Sí, sí, la realidad es que en verdad mi expertise es mucho más enfocado, que yo siempre digo, estoy ubicado entre el laboratorio y el médico. Entonces trato de darle un abordaje importante y principalmente mi formación ha sido más con los controles de calidad, con la calidad del producto. Yo creo que el eje del éxito de los tratamientos viene de ahí. Entonces, esa es mucho más mi formación. Después la idea es estar conectado con muchos grupos de médicos que puedan tener el abordaje. Seguramente el médico experto sabe mucho más en cómo colocar estos productos. Entonces, un poco ese es el enfoque que yo le doy desde Argentina, básicamente. Qué bien. Bueno, pues para todos los asistentes vamos a empezar en breve. Que solo quiero, bueno, daros la bienvenida a todos a esta nueva etapa. La sistemática de estos webinarios, como todos sabéis, es una charla del ponente de unos 25 o 30 minutos. Y a continuación, pues vamos a tener un debate, una pequeña discusión, donde yo me encargaré de moderar un poquito y Matías pues se encargará de ir respondiendo de una forma ordenada. Os pediría, por favor, que en la parte del chat abajo, que vayáis escribiendo las preguntas conforme os vayan surgiendo, ¿eh? No tiene que ser al final, sino que las vais escribiendo. Y yo a partir de ahí, por orden y un poquito según el interés de las preguntas, que no sea muy repetitivas, pues intentaremos hacer una ruta muy bonita para que pues queden los conceptos claros y podamos sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Así que, sin más preámbulos, vamos a dar lugar a la charla magistral número 23 del Grupo Español de Terapias Biológicas, terminando simplemente con dos ideas. Ya tenemos preparada la número 24 para el próximo jueves 24 de octubre por otro referente y maestro conocido también de Matías, el doctor Luis Orozco del Clos, del Instituto de Terapia Regenerativa de Tejidos en Barcelona, que él mismo dijo el tema, tips para navegantes en la medicina regenerativa. Ahí lo dejamos. Y por último, aquellos interesados en inscribirse en el grupo Gresby, tenéis el mail de la Secretaría. Y nada, sin más preámbulos, damos lugar al ponente, Matías Fernández Viña, que nos va a hablar sobre mi experiencia con el cultivo celular y expansión de células mesenquimales a partir de la fracción vascular estromal. Dejo de compartir, Matías, y todo tuyo. Ahí Adelante. vamos. Gracias, Pedro, muchas gracias. Y adherirte a algo más. Luis es el culpable que me hizo cambiar de especialidad, básicamente, e irme para el lado Oh, de la ortopedia, al lado de la ah, traumatología, de la medicina del deporte. Así que, es más, estoy fallándole, porque mi experiencia es mucho más con tejido adiposo y Luis tiene excelentes datos con médula ósea, pero después les puedo comentar un poco por qué me llevó a eso. Sí. qué bueno. Así que, bueno, muchas Pues gracias por la invitación. Y un placer, sí, la idea es poder dejarles rápidamente una breve descripción de lo que considero la SBF con el tejido adiposo junto con todos los derivados que podemos obtener. Sí, estos son un poco mis disclosures, pero no hay nada que intervenga en esto. La idea es tratarle un poco de darle experiencia, sí. Básicamente, ¿de dónde nace el objetivo de poder utilizar un producto biológico eh, a partir de la fracción estromal vascular, que en verdad es una terapia celular, ¿sí? Mal llamada terapia con células madre, porque la fracción vascular es un producto heterogéneo que vamos a ver que tiene muchas particularidades muy interesantes y que creo que para el point of care, que es un área de trabajo muy buena, eh, puede ofrecer beneficios interesantes, pero básicamente esto parte a partir de una lesión que podemos tener. A partir de esa lesión, uno de los mecanismos del cuerpo es la reparación, la cicatriz, por baja disponibilidad de progenitores celulares, células residentes del tejido. ¿Y qué buscamos con las terapias regenerativas, con las terapias celulares, las terapias ortobiológicas? Básicamente poder darle un efecto regenerativo más que reparativo a la zona donde queramos tratar, con el aumento de progenitores celulares. Y eso lo podemos lograr a través de las MSIs, las células mesenquimales. ¿Sí? Ahora bien, las fuentes de las MSI son varias. Yo justo estoy en Cancún, México, donde trabajamos mucho con la línea de cordón umbilical por cuestiones regulatorias, pero más que nada en Sudamérica y en países como España, el aspirado de médula ósea, la fracción, son básicamente estrategias muy interesantes, donde es mínimamente manipulado hasta cierto punto y podemos lograr beneficios en los pacientes. Entonces, en el campo de la medicina regenerativa, básicamente la terapia celular, yo quiero dejar claro que no es para mí una terapia con células mesenquimales, sino que es una terapia de células heterogéneas que cada una cumple sus diferentes funciones, tanto los concentrados de médula ósea, tanto las mononucleares, las totales de médula ósea, el microfat, que es una técnica que estoy enamorado realmente,
el PRP, esto es considerado dentro de la terapia celular como un producto interesante, y si no, tenemos ya la línea de lo que es la terapia expandida, en donde todos estos productos los podemos llevar al laboratorio, manipularlos, crear un medicamento biológico y a partir de ahí obtener varios productos, que estos productos justamente tienen que cumplir dentro de diferentes marcos regulatorios o diferentes tipos de aprobaciones. ¿Por qué no meto la fracción estromal aquí en terapia celular? Porque la fracción estromal es para tratarlo de una manera interesante, porque tenemos diferentes enfoques de la fracción. Ahora vamos a ver. Pero en el point of care todo nace de una toma de una muestra. Entonces, yendo a este tema, básicamente tomamos una porción pequeña de tejido adiposo, lo que es llamado una mini extracción lipídica ambulatoria. Lo podemos procesar, lo podemos reinyectar en el paciente o bien directamente lo podemos mandar al laboratorio y establecer un cultivo en condiciones de tipo GMP, siguiendo los lineamientos internacionales que son necesarios justamente para poder aplicar un producto con la característica ideal y la bioseguridad. Entonces, básicamente dentro de las terapias autólogas tenemos lo que es el tejido adiposo como fuente rica, que a partir de ahí en un mismo día podemos obtener dos productos biológicos. Por un lado el microfat, por ejemplo, que es una técnica que está hoy totalmente avalada en la mayoría de los países donde es considerado un producto de terapia celular que tiene muy buena evidencia. Ahora bien, la fracción estromal vascular tiene mejor evidencia a mi forma de verlo, pero tenemos unas limitaciones y por eso está en rojo, es que muchas veces requerimos una autorización para hacerlo porque la manipulación del tejido que se hace muchas veces es a través de una enzima que es la colagenasa, o a veces utilizamos enzimas de origen animal o vegetal como es la lecitina. Y se nos hace un poco difícil ahí porque estamos colocando un producto que básicamente para la normativa regulatoria, digamos, es un producto en condiciones manipuladas. Ahora, tenemos algunos tips o estrategias para poder trabajarlo sin llegar a la manipulación, perdiendo un poco la calidad, pero sin embargo podemos lograr obtener un buen producto biológico. Y estos dos productos, cualquier cosa, los podemos llevar al laboratorio. Entonces, a partir de expandir, crear una población específica de mesenquimales y esas poblaciones específicas tratarla en el paciente, ¿sí? Por lo cual es un producto biológico de terapias avanzadas, es un medicamento biológico que en la mayoría de los casos requiere de un manejo específico para que no tengamos ningún tipo de problemas, ¿sí? Entonces, una mesis es un producto, básicamente es una célula que lo podemos utilizar como un producto de medicina regenerativa que tiene sus particularidades como definición, son células que básicamente se pueden diferenciar en diferentes linajes y tienen la característica de poder clonarse indefinidamente, tienen este aspecto fibroblastoide, seguramente ya lo conocen. Entonces, la realidad de la pregunta es, ¿el tejido adiposo es el gol estándar de la medicina regenerativa? ¿Por qué nos interesa tanto el tejido adiposo? Bueno, el tejido adiposo es un tejido que realmente toda la fracción rica que tiene ese tejido tiene una utilidad bastante interesante en la medicina regenerativa, vamos a ir viendo ahora. Y cuando empezamos a analizar un poco la evidencia científica que hay a nivel mundial con el uso de las terapias regenerativas a partir del tejido adiposo, bueno, esto tú mismo lo dijiste, Pedro, ha ido creciendo enormemente en estos últimos años, al punto en el cual ha ido cada vez incrementándose su uso, mucho más con la pandemia. Tenemos varios países que hoy intentan implementar las terapias regenerativas a partir del tejido adiposo. España está dentro de este gráfico, en un 20 y pico por ciento, creo ahí, en un 2%, perdón, Estados Unidos en un 29% y Argentina también está en un número referente aquí en 2 o 3%. Justamente el uso de estas terapéuticas está involucrado en varias áreas, no solamente la rodilla, que es el mayor campo, sino que se usa mucho también en hombro, en codo, en cadera, en columna, básicamente. El tipo de inyecciones muchas veces es variada, a veces es una inyección combinada, como por ahí algo les voy a mostrar yo lo que hago, y a veces es una inyección única que se utiliza, otras veces va junto con una terapia de complemento, como alguna artroscopía, que me parece fantástico. Estas terapias no vienen justamente a reemplazar estrategias, sino que vienen a cambiar algunos parámetros para poder incrementar mejor los resultados. Así que básicamente, el 70% de todos estos grupos utilizan lo que es la fracción vascular estromal, la SBF, y un 25% utiliza mucho más la línea expandida, la línea digamos, de GMP. Y entre medio hay un porcentaje que ahí queda un poco impreciso, que es lo que se está trabajando. ¿Sí? Ahora bien, cuando vemos
tipos de tecnologías, hay muchas tecnologías interesantes en el mercado. Eso hay que aclarar que para Latinoamérica es un poco difícil, porque yo lo vivo bastante con las capacitaciones que doy. Utilizar estos dispositivos involucra un costo bastante elevado que hace un poco más difícil para los pacientes acceder a estas terapéuticas, por lo cual tenemos que ir a otros tipos de sistemas, como los sistemas abiertos o los sistemas que son ya más reesterilizables. Pero tenemos diferentes niveles de evidencia en el cual esto se viene utilizando y la realidad que es bastante interesante, ¿sí? Básicamente, el tejido adiposo nos interesa mucho la población de las MSIs, pero debo aclarar que estoy enamorado de la técnica de microfat, que nos permite básicamente trabajar con un tejido micronizado donde hay todas estas poblaciones de células, al igual que la fracción vascular estromal. Y he visto beneficios interesantes clínicos rápidamente posteriormente a hacer el tratamiento. No tenemos que esperar tanto tiempo muchas veces con diversos productos biológicos que son un poco más largos los procesos como tal. Entonces, lo que nos interesa tener en claro acá es que la fracción vascular estromal no es sinónimo de células mesenquimales. Las células mesenquimales están en un pequeño porcentaje dentro de la fracción estromal y están en un porcentaje mucho mayor que la médula ósea. Y acá no es para entrar en debate, médula ósea, club de la médula ósea, club del tejido adiposo, ambos productos son muy buenos y son totalmente diferentes. Quizás la médula ósea tiene muchísima menos cantidad de mesenquimales, pero tiene mucho más de mononucleares. El tejido adiposo tiene mucha más células mesenquimales, prácticamente un 15% más que la médula ósea, pero le falta el plasma. La médula ósea tiene el plasma, que son todos estos factores de crecimiento que tienen muy buenos efectos como tal a nivel ortobiológico, por lo cual yo creo que las terapias regenerativas y más este tipo de terapias es optimizar un poco la técnica junto con el resultado esperable para el paciente. Eso es muy importante. Entonces, del tejido adiposo podemos obtener diferentes productos biológicos que podemos trabajar de acuerdo a diferentes condiciones, y eso es algo que me gusta mucho, y es por algo que también, llevando los conflictos un poco más de interés a nivel de mi marca, me ha permitido lograr elaborar diferentes estrategias terapéuticas para diferentes protocolos. Es por eso que he elegido básicamente el tejido adiposo y sin querer fallarle a mis mentores con la médula ósea, que me parece espectacular realmente. La médula ósea ha demostrado grandes, grandes beneficios sin lugar a dudas. Entonces, acá el problema empieza que cuando obtenemos el tejido adiposo, tenemos que decir cómo lo vamos a procesar, que es un poco el expertise mío, es decir, digamos, protocolo, qué programa voy a elegir dentro de esto para poder llegar al mejor resultado. Una digestión enzimática, un procesamiento mecánico, un procesamiento que involucre tratar de micronizar el tejido sin lastimar las células. Bueno, ahí básicamente hay diferentes protocolos que tenemos que revisar, pero básicamente lo que queremos cuando trabajamos con el tejido adiposo es preservar la fracción vascular estromal, tratar de que no se altere para poder obtenerla y trabajarla. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Porque es un procedimiento mínimamente invasivo. Vengo del club de la médula ósea, es mucho más, digamos, para los pacientes atractivo poder hacerse una mini lipo que una punción de médula ósea. Lo veo un poco eso bastante reflejado en mi práctica médica, por ahí ustedes me podrán dar referencias, pero así lo veo. Hay muchas células mesenquimales, realmente. Hay un gran potencial de diferenciación y tenemos una buena posibilidad de producirlo a gran escala, que eso es interesante. Muchas veces hay otros productos que nos cuesta un poco más producirlo a gran escala y la realidad es que el tejido adiposo, como decimos siempre, cuando lo sembramos empieza a crecer de una manera muy importante, muy interesante y eso nos permite que podamos utilizarlo muchas veces en el paciente. Entonces, justamente las células de la fracción vascular estromal se encuentran ancladas a la matriz extracelular y a las paredes vasculares. Básicamente el 99% son adipocitos y tenemos una gran concentración que podemos encontrar dentro de la fracción estromal que tiene un potencial regenerativo. Y tenemos que obtener una dosis terapéutica que ahí hay diferencias en los resultados muchas veces y en los protocolos. Yo creo que ese es el mensaje para llevarse, tratar de recolectar la mayor cantidad de células de la fracción, porque eso sí está demostrado que tiene mejores resultados en el paciente. La SBF se puede trabajar de dos formas. Yo les muestro el método manual porque justamente al venir a un país un país que es enorme, es genial, que es España, me daba todos los instrumentos para trabajarlo, pero en Latinoamérica se hacía muy difícil. Y digo, bueno, ¿cómo puedo implementarlo para llevarlo a mi sistema de salud, que muchas veces no tiene la facilidad de pagar lo que puede ser con un simple sistema cerrado, que es bárbaro? Bueno, tenemos que ir al sistema abierto. El sistema abierto involucra trabajar en cabinas de flujo laminar, involucra trabajar con centrífugas, involucra trabajar con fungibles,
con filtros de aire dentro de la sala que nos permita retener todas las partículas y con contadores celulares. A diferencia de por ahí un kit que nos dice cuánto vamos a obtener en un rango, acá el método manual tenemos que hacer todo abierto. Entonces empezamos a ver que tenemos el método de la colagenasa, que es una forma interesante de trabajarlo, pero realmente estamos haciendo un producto que está más que mínimamente manipulado, por lo cual esto, dentro de los lineamientos básicamente éticos y dentro de los lineamientos de normativas, estaríamos trabajando con un producto básicamente tipo de terapia avanzada, tipo un medicamento biológico. Tenemos la forma de hacerlo sin la colagenasa, es decir, que podemos básicamente hacerlo mecánicamente, sacar la grasa, procesarla y tratar de quedarnos con el mayor número del pellet para poder inyectarlo nuevamente. Tenemos algunas tecnologías que están empezando a aparecer, no sé si las conocen o las han escuchado, que es la tecnología de sonication se llama, que es la posibilidad de poder lograr diferentes vibraciones en un tejido para que se trate de separar, por lo cual es interesante. Esto lo viene impulsando un gran amigo de la India, que es Himanshu Bansal, que me da estas imágenes y realmente estas técnicas probablemente van a ir reemplazando al uso de la fracción estromal química, enzimática, para evitarnos ciertos problemas con el uso de enzimas de origen animal, por lo cual podemos lograr obtener la fracción estromal y recuperar gran cantidad de células. Esto es bastante interesante, así que Himanshu ha publicado cosas muy buenas del PRP en Nature y probablemente estos datos los va a ir publicando dentro de poco. Estas son imágenes de él que me ha digamos, permitido. Y así es un poco como trabajamos. Extraemos la grasa, la lavamos, es el secreto de esta técnica es lavar el tejido adiposo, porque la lidocaína tiene estrecha vinculación digamos, con la viabilidad celular de las MSIs. Entonces, tanto para la SBF, tanto para el microfat hay que lavar el producto como tal, y a partir de ahí centrifugamos o usamos la técnica de micronización, ya sea por un sistema cerrado, como puede ser un sistema estéril, como Lipogems, como puede ser Lipostema. Hay muchas marcas que no tengo conflicto de interés, o bien llevarlo a los sistemas de micronización con filtros o trasvasadores. Y de ahí tenemos una dosis terapéutica para aplicar, ¿sí? Ahora bien, esto es como se ve un poco microscópicamente el tejido adiposo cuando lo empezamos a micronizar, ¿sí? Tratamos de preservar la viabilidad celular y tratamos de romper el tejido adiposo. Entonces, lo que nos interesa es quedarnos con la SBF. El método manual más tradicional es centrifugarlo en un tubo Falcon, un tubo cónico de 50, de 15, en lo que uno decida, y separar las diferentes porciones del tejido y quedarnos con la fracción rica, y la fracción rica después homogeneizarla con solución salina, con Ringer, con plaquetas, dependiendo del tipo de protocolo. Entonces, se llaman más métodos mecánicos libres de colagenasa que podamos obtener esta fracción como tal y llevarla al laboratorio o bien inyectarla. Entonces, hay pros y contras de utilizar la fracción mecánica o la fracción enzimática. Básicamente, la fracción enzimática tenemos una gran ventaja, que nos recolecta gran cantidad de células en poco volumen. En cambio, cuando usamos la mecánica, tenemos básicamente muchísima menos cantidad de células, tenemos restos de tejido que quedan, digamos, atrapados, pero es un procedimiento mínimamente ambulatorio, no es un producto básicamente de terapias avanzadas, tiene un costo, una relación costo-beneficio muy buena, libre de todo lo que es agente de animal, rápido, y también permite tener la matriz, que la matriz funciona de manera interesante muchas veces como andamio en los tratamientos. Así es como se ve una fracción estromal. Básicamente esta es una foto que yo he tomado básicamente de mi microscopio, donde pueden ver múltiples células tipo mononucleares, pero son muchos tipos de células diferentes que, si las medimos, podemos encontrar diferentes lineamientos. Y así es como se ve una SBF mecánica y una SBF enzimática sacando similares porciones. Fíjense lo que es la enzimática, la cantidad de recolección que tiene de células con respecto a la mecánica. Entonces el mensaje es, si vamos a trabajar con mecánica, tenemos que ir por más cantidad de volumen, porque el proceso se va a ver un poco más alterado finalmente que si hacemos una SBF enzimática, que lógicamente tiene todas las dificultades que conocemos. Entonces, ¿qué método vamos a usar? Y bueno, lo vamos a usar muchas veces de acuerdo a las necesidades que tenemos, a las capacidades financieras y al resultado que queremos obtener. Y acá empieza un poco el problema, pero ¿qué resultado vamos a tener? Bueno, hay puntos claves
para mí en el tejido adiposo. La cánula es clave, ¿sí? Las cánulas finas, las cánulas, digamos, para medicina regenerativa son fundamentales y no son las mismas cánulas que usa un cirujano plástico. Eso es muy importante nosotros los regenólogos que tenemos básicamente que comprender todo este expertise que hacemos. La solución tumescente hay que lavarla porque se mueren las células, ¿sí? Sacar, procesar y colocar, se muere todo el producto y no funciona, y eso es causa de lo que los pacientes no respondan a los tratamientos. Es parte, digamos, que hay que conocer del proceso operativo. Fíjense las cánulas que hay justamente para grandes fragmentos de liposucción y pequeños fragmentos, y fíjense el área necrótica que se genera con grandes cánulas contra cánulas pequeñas. ¿Sí? Esto es muy importante y hace de que las zonas necróticas del tejido adiposo sean cada vez mucho más pequeñas y tengamos una zona más regenerativa y una zona más de supervivencia de las células dentro de la fracción, ¿sí? Y el lavado y la decantación es fundamental como tal, como les dije, porque a partir de los 40 minutos, esto lo demostró un gran referente que es Christopher Centeno, ha demostrado que básicamente a partir de los 40 minutos las células empiezan a morirse, ¿sí? Es por eso que la mayoría de los dispositivos cerrados que tenemos básicamente nos recomiendan que hagamos un lavado para que podamos obtener una buena población de células como tal. Estos son dispositivos que pueden ver en el mercado, que hay muchos, hay una gran competencia y realmente son muy interesantes. Sin embargo, con un muy buen manejo podemos llegar a que todos estos dispositivos los podamos en cierta manera, sin entrar en conflicto de interés con nadie, obtener un producto de calidad de manera manual. Por supuesto que en todo ese proceso tenemos diferentes tiempos que nos van a llevar mucho mayor, pero en costo vamos a poder ofrecer estas terapéuticas de una manera diferente. Entonces, de esa manera, tenemos que, digamos, considerar la estandarización, la buena práctica de manufactura. ¿Podemos hacer esto o no realmente? La reproducibilidad y la efectividad. Esto es un poco lo que yo hago, simplemente mostrarles rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo, pero es una zona donante que elegimos. Le pusimos un poco de anestesia local con lidocaína, el 1 o el 2%, colocamos la cánula y manualmente podemos hacer una mini extracción lipídica ambulatoria, y de esa manera nos empezamos a quedar con el tejido que posteriormente y lógicamente lo vamos a llevar a un sistema cerrado para poder lavarlo como corresponde y así obtener el producto de calidad que queremos. Ese tejido es importante que lo lavemos. ¿Por qué? Porque nosotros que lo llevamos al banco para que se pueda criopreservar o lo llevamos a expansión, si el laboratorio pasa a buscar, por ejemplo, la célula o básicamente el producto como tal y no lo lavamos, empieza a caer la viabilidad. Entonces, dependiendo de la estructura de trabajo, es muy importante que nosotros sepamos cómo manejarlo. Y esto es un poco como seguimos, es decir, nos quedamos en el point of care, lo aplicamos o bien nos vamos para un cultivo. Bueno, cuando lo llevamos al cultivo, hay que cultivar la fracción vascular estromal. Esto se hace con DIMEM, básicamente con un medio cultivo. Podemos utilizar plaquetas. Las plaquetas o el lisado plaquetario autólogo del mismo paciente hace que el producto pueda seguir creciendo con con los mismos lineamientos que queremos, considerando que es una terapia 100% autóloga. Y a partir de las 24 o 48 horas empieza la adhesión de las células sobre el plástico y empiezan a crecer estas células, obteniendo un producto inicial de esta manera. Y fíjense cómo por 4 o 6 semanas empezamos a obtener estos productos que son mesenquimales como tal, que son de aspecto fibroblastoide. Entonces, por supuesto que para esto necesitamos un equipo que entienda el manejo de esto de una manera bastante importante. Entonces, esta expansión necesitamos lo que es la caracterización, ¿sí? La caracterización es, digamos, trabajar dentro del laboratorio con las buenas, básicamente, normas de GMP que nos permita obtener un producto siguiendo los lineamientos de la ISCT, ¿sí? Los lineamientos publicados básicamente por grupos en el año 2006, inclusive esto del 2008, pero el 2006 por Máximo Dominici, donde las MSIs tienen sus características como tal: la adherencia al plástico, los marcadores específicos de membrana, positivos y negativos, y la diferenciación como tal. Entonces, primer dato: ningún paciente de medicina regenerativa le vamos a poner un producto biológico sin tener estos controles de calidad. ¿Sí? Estos controles de calidad son los que nos van a definir de que realmente estamos colocando mesenquimales y no fibroblastos o otro tipo de célula que pueda crecer. Ahora, no solamente eso, también nos tenemos que quedar con la viabilidad como tal.
¿sí? Es decir, que tenemos que esas células medirlas con Trip and Blue o contabilizarlas en cierta manera, ver la diferencia que hay entre células vivas y muertas. Tenemos que medir todas las endotoxinas, el micoplasma, ¿sí? Cualquier crecimiento bacteriano, cualquier crecimiento de hongo, todos estos procesos deben ser muy bien, básicamente llevados adelante hasta el momento previo de la inyección. Porque de esa manera podemos sí o sí tener una seguridad en el tratamiento. Y esto es un poco lo que sucede cuando yo iba a los congresos hace 4 o 5 años atrás y veía los agentes reguladores de la FDA y decían, mirá, no estamos en contra de la medicina regenerativa, queremos que se haga bien. Y está bien que exijan esos lineamientos, porque eso hace que las terapias sean eficaces y seguras. Entonces es comprender un poco que tenemos que mostrar que un procedimiento de este tipo es seguro y es principalmente a través de estas vías. Entonces, de esta manera, estas células van a liberar un montón de factores de crecimiento, van a liberar microvesículas, van a liberar un montón de productos que nos van a servir para tratar diferentes enfermedades, y hay un montón de clinical trials corriendo para la regeneración del cartílago articular o el intentar regenerar el cartílago articular o por ahí modificar el ambiente de ese cartílago articular, porque está muy discutida la regeneración. Realmente, cuando se toman biopsias no son realmente las mismas células para decir que se ha regenerado el cartílago, pero la realidad es que esto mejora la función articular y encontramos protocolos interesantes de este tipo, ¿sí? Estudios doble ciego, randomizado, que nos han básicamente demostrado que la mejoría clínica es posible, pero la resonancia magnética todavía no es el mejor indicador, ¿sí? Entonces también encontramos otros estudios de este tipo, donde vemos que el uso de células de tejido adiposo en osteoartritis grado 3 es un producto que podría considerarse una alternativa terapéutica no quirúrgica, pero necesitamos todavía datos un poco más largos, más grandes. Lo mismo pasa con estos estudios que son realizados por un gran médico, un gran investigador que es Miguel Curí de Argentina, donde justamente ha demostrado que estas terapéuticas comparadas con el PRP podrían durar un poco más. Yo considero lo mismo y ha encontrado algunos hallazgos importantes, lo mismo para tendinopatías de codo, por ejemplo, muy buenos resultados con el uso de estas terapéuticas. Y también esto abre un poco el panorama que decir, bueno, si funciona de manera autóloga, ¿funcionaría de manera halogénica a partir de un donante? Sí, también es posible. De hecho, Aloficel es una patente de medicina regenerativa para las fístulas anorrectal que se usan en pacientes con enfermedad de Crohn y es un producto que tiene una patente española y justamente parten un poco a partir de estos trials, ¿sí? Y empiezan a aparecer artículos interesantes de esto que me parece bueno traerlos, donde ya no solamente las células se cultivan en estos medios donde muchas veces sobreviven poco tiempo dentro de la articulación. No se lo digamos a los pacientes porque no vamos a tener pacientes, duran 7-10 días las células en la articulación porque son fagocitadas por los macrófagos, pero básicamente estas células también pueden utilizarse algunas microesferas de colágeno para que puedan sobrevivir mucho más adentro de la articulación, y se empiezan a proponer estas estrategias como una estrategia novedosa a partir de este grupo de investigadores que tenemos que considerarla como una opción que puede ser a largo plazo que funcione. Y empezamos a ver que hay otros estudios de MRI en 3D que podemos encontrar algunas modificaciones del cartílago que hablan de que realmente podríamos cambiar ese transcurso de la enfermedad. El problema es que muchas veces esto se promociona por los equipos de marketing y muchas agentes que realmente buscan lucrar a fondo con esto como la solución mágica, y justamente es un poco lo que hablaban al principio, tratar de llevarlo con un lineamiento ético y considerando hasta qué punto tenemos limitaciones. Pero creo que es una muy buena estrategia para pacientes que no están preparados para una cirugía mayor y que el método convencional o los protocolos estándar no le han dado buenos resultados a los pacientes, ¿sí? Y algo que me gusta traer, fíjense cómo la fracción vascular estromal, inyectándola en el FATPAD, que es la técnica que yo hago una técnica mixta que ahora les voy a comentar en 2 minutos, tenemos también buenos resultados en pacientes con osteoartritis. Entonces, no dejemos de considerar inyecciones por fuera de la articulación, como es el FATPAD, donde hay una gran cantidad de mesenquimales que están
como pericitos alrededor de ese tejido, intentando resolver el problema intraarticular, y son mediadores o motores o satélites, como decimos, que pueden mejorar la función articular. Y bueno, el protocolo hoy número 1 que está en auge es el de Garza, es un fase 4 en este momento. Yo creo que va a ser la primer patente de medicina regenerativa con la plataforma GID, que justamente ha demostrado estos resultados bárbaros: mejoría de la calidad de vida en un 90% en estos grupos de pacientes comparados con placebos y con diferentes dosis de células. Dosis bajas, dosis medianas y dosis altas de la fracción vascular. Y esto es un poco de mi experiencia, así que es un poco limitada, no es tan fácil investigar, no es tan fácil juntar datos, pero esto lo que yo hice fue justamente parte de lo que he aprendido en España. En España sacaban el producto y lo mandaban directamente a cultivar dentro de un estudio científico. Entonces digo yo, ¿qué pasa si podemos aprovechar los dos tiempos? Podemos sacar, procesar, inyectar, por lo cual generamos una respuesta biológica interesante y esperamos 4 o 6 semanas para cultivar las células y a partir de ahí hacer una segunda inyección. Y un cultivo de 10 millones de células a 50 millones tiene un costo, por supuesto, diferente. Un cultivo de 10 millones es un costo mucho más barato que un cultivo de 50 millones, que es la dosis estándar que conocemos, resultados básicamente comparados con grupos de menos dosis. Pero bueno, uno hace lo que puede y de esta manera logramos que en estos grupos de pacientes, una inyección intraarticular y en FATPAT, podemos mejorar los scores de CUS y podemos mejorar los scores de EVA. Ahora, también me encanta la técnica de microfat mezclada con plasma rico en plaquetas, porque muchas veces que el paciente dice, mira, no quiero un cultivo, no puedo ir a un cultivo, muchas cosas que son diferentes a los estudios científicos, y vemos que la utilización de microfat con PRP tiene resultados interesantes. Ahora, ¿por qué, y yendo a la charla, me caso con el microfat hoy en día? Porque el microfat me da una mejoría clínica mucho más veloz que la fracción vascular o que el BIMAC o que el concentrado de médula ósea. Y esto tiene que ver mucho para mí, por la consistencia que tiene el tejido micronizado que lubrica la articulación, permite que se generen andamios y modifica la sustancia P, que es un mediador del dolor en nuestro cuerpo. Entonces, como para resolver un poco, ¿qué producto recomendar? No lo sé, Pedro, realmente hay varias opciones terapéuticas que podemos revisar, pero sí creo que utilizar diferentes productos de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de condición que tenemos en nuestra clínica es un poco el camino que tenemos que elegir. Así que bueno, muchas gracias, Pedro. Un poco traté de contarle lo que puedo. Bueno, Matías, muchas gracias. La verdad es que te has ceñido muy bien al tiempo. Ha sido una charla espectacular. La verdad es que, a pesar de tu juventud, tienes una experiencia bárbara. Hemos aprendido muchísimo y seguro que tenemos muchas preguntas en la sala. Estamos No ahora sé si voy a poder responderle toda, pero bueno, vamos a ver qué puedo. bueno, vamos poco a poco. Me dijiste que me relaje hoy cuando entramos, así que... Sí, tú tranquilo, estamos en un foro extendido. Además, hay muchos conocidos tuyos porque hay algunos presidentes de la SETRADE, hay compañeros de Latinoamérica. Está también tu amigo Manuel Martínez, al que has enseñado Un gran mucho y abrazo. te mando un saludo. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito. Yo quiero un poquito romper un poquito la lanza y un poquito me gustaría saber realmente, primero, las indicaciones en las que tú realizas el microfat más el PRP. Vamos a empezar por ahí si quieres. Ujú. Veo que los resultados están siendo muy buenos. Y si has tenido alguna complicación clínica con estos tratamientos. Buenísima, buenísima. Mira, he tenido una sola complicación en mi vida y lo hemos reportado, que un paciente después de haber aplicado el tratamiento a los 60 minutos empezó con fiebre y empezó con distensión digamos, la cápsula articular, con un pequeño derrame articular que cuando mirábamos la eco decimos, bueno, bastante dolor tenía. Yo creo que fue una fiebre de origen inflamatorio, lo manejamos básicamente como un proceso que podría ser en algún momento infeccioso y decíamos, no puede ser esto, las células no crecen rápido, es muy difícil un sistema cerrado como el microfat, donde prácticamente el producto no toma contacto con el aire, es raro, pero bueno, sucedió que después empezamos a investigar, el paciente era obeso, al ser obeso empezamos a ver que los pacientes con índice de masa corporal elevado tienen mucha más cantidad de macrófagos tipo 1, son proinflamatorios, por lo cual transferimos una población de células inflamatorias básicamente, y esto es un gran mensaje
para dejar. Mucho cuidado con este grupo de pacientes que tienen sobrepeso, porque los M1 que hay alrededor en esa fracción vascular estromal son mucho mayores que el paciente mucho más, digamos, el lean patient, el paciente con menos del índice de masa corporal de 26, 20, 25, 28, ¿sí? Por lo cual fue esa complicación manejable con paracetamol, con hielo, no hubo que hacer ninguna artrocentesis y resolvió las menos de 24 horas, pero sí lo publicamos con un mensaje de que no se asusten, posible que esto suceda por este factor, ¿sí? Y yo lo utilizo mucho realmente, más allá de las indicaciones que tiene que tener en osteoartritis grado 2, grado 3, que es mucho mejor, por supuesto, el resultado. Me toca muchas veces trabajar con pacientes que vienen a verme y me dicen, mira, me ofrecieron la prótesis y no quiero, no puedo, ¿qué hago? Mira, vamos a tratar de buscar la opción de tratar de posponer, la prótesis es la solución final, es la indicación, pero vamos a tratar de ver cómo podemos manejarlo, y ahí me entra mucha más población de pacientes, grado 3 4 con pinzamientos importantes, que ese es el mensaje para llevar. No es que decimos que esto viene a reemplazar una terapia por otra, pero hay muchas veces que el paciente viene con una indicación de que realmente no es la mejor y tampoco tenemos otra solución y estamos muy apretados en las estrategias. Yo creo que abordando así la medicina regenerativa es muy importante poder entender el objetivo que queremos de tratar de posponer y retrasar estos procesos de alguna manera. Muy bien, Matías. El doctor Puigdelivo, presidente SETRAE, te da las gracias. Excelente presentación. Está Gracias. conduciendo, con lo cual me pide que tiene que No, tranquilo, por favor. seguimos con las preguntas, que son varias. Yo estoy de acuerdo contigo. Muchas veces nos encontramos una rodilla en grado 4, artrosis, pero funcionalmente tiene una buena movilidad que yo, que soy muy cirujano de prótesis, no voy a conseguir luego, porque es verdad que las prótesis es verdad que tienen un efecto analgésico, pero funcionalmente no todas consiguen un balance como uno quiere. Y, y es verdad que si el paciente tiene un buen eje, un buen Exacto. tono muscular, y a pesar de que tenga una gonartrosis avanzada, que hay veces que en la ecografía nos asusta un poco esos osteocitos, esos derrames, creo que pueden ser buenos respondedores a estas técnicas, ¿no? Y sobre todo, tener la capacidad de guardarnos la prótesis como último elemento, ¿no? Totalmente. Y de hecho, mira, cuando yo me formé en Los Ángeles con la técnica de microfat en el 2017, que hoy se promueve mucho en Argentina, y de hecho, a ver, hay grupos de argentinos que están trabajando. Ignacio Dallo no lo conozco y sé que ha publicado reportes espectaculares con el microfat, un gran referente que lo valoro mucho y realmente ha aportado un montón. Yo creo que la técnica de microfat, por más que uno coloque más células con la fracción vascular, la técnica de microfat te permite lograr esa lubricación, ese andamio muchas veces para que las células trabajen, y cuando va acompañado muchas veces con un analgésico interesante como es el PRP, un analgésico biológico, un antiinflamatorio interesante como es el PRP, yo creo que podemos obtener una respuesta. Y en un segundo tiempo muchas veces tenemos la posibilidad de expandir una pequeña porción de células a un costo barato, un costo más económico, y muchas veces eso nos permite también reforzar ese nicho celular que con el tiempo lo vamos perdiendo. Entonces, me parece que la técnica de ENFAT junto con una osteoartritis de este tipo da una sensación de que el paciente al sentir automáticamente cuando sale del procedimiento que hay algo que está un poco más acolchonado, creo que es interesante para la respuesta clínica. Yo me pasé de la médula ósea al tejido adiposo, y acá te cuento la película de por qué Luis lo cambié y le fallo a Luis realmente. Fue porque los pacientes, los primeros que Luis hacían Orozco, para los que no Luis sepan. Orozco, exactamente. Cuando le sacamos el punto a los 5 o 6 días de la pequeña lipo que le hacíamos, le poníamos un puntito, venía el paciente y decía, Matías, mejoré un 50, 70%. Y yo digo, pará, no puede ser eso, le digo, no puede ser realmente. Y digo, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente ese es el ENFAT, esa es la técnica de microfat que le da una lubricación, una sensación un poco más de confort al paciente, y también permite que las células vayan trabajando. Yo con la médula veía resultados un poco más tarde, 3, 4, 6 meses, entonces por eso me cambié por completamente a este tipo de técnica. Muy bien, Matías. Tenemos al doctor Jesús Roca, que te da las felicidades. Saludos, Y pues también preguntaba, lo acabas de decir, si has tenido alguna sinovitis al infiltrar el microfat. Has comentado que alguna has tenido, pero generalmente pocas, ¿verdad? Que no, no, no. realmente no he tenido complicaciones mayores, pero sí, Pedro, lavo mucho el tejido adiposo, muy suavemente, pero lo lavo con 120, 150 mililitros de solución fisiológica. Eso
estamos abiertos a que cuando necesiten algo lo podemos mostrar un poco, pero de esa manera creo que uno remueve todo lo que es inflamatorio. El aceite del tejido adiposo es inflamatorio y eso hace que tengas estabilidad y reproducibilidad en tus datos con los pacientes. Pero es una técnica espectacular que yo no he visto mayores complicaciones más que un dolor que es controlable con hielo y con un paracetamol, en lo sumo. Muy bien. El doctor Hernán Hendler comenta que en Argentina la legislación sobre el cultivo por el momento no está permitida salvo con fines de investigación. ¿Qué le puedes responder a ello? La realidad es que Argentina todavía no tiene un marco legislativo en este caso, ¿sí? Y depende mucho de un marco regulatorio a nivel internacional, nacional, perdón, con adherencia de las provincias. Entonces, muchas veces sucede que cuando un producto biológico uno lo puede trabajar donde haya demostración de evidencia científica en academias como la universidad en Argentina, como reuniones, como congresos, uno estaría más cubierto. Pero sí es verdad que necesitamos un marco regulatorio para que se pueda llevar adelante la estrategia de un cultivo justamente como un producto de medicina regenerativa. El tema es que cuando uno va a las entidades regulatorias a pedir este tipo de, digamos, de legislaciones, te dicen, mira, no podemos ofrecerte nada porque no hay nada reportado dentro de la legislación. Entonces, Sí. lo dejan un gris que realmente no te queda otra que irte más hacia un lineamiento internacional de cómo uno lo puede manejar dentro de un control de calidad adecuado y demás. Sí, Has dicho además una frase que me ha encantado, es las buenas prácticas. Cada uno tiene que ser ético y consecuente, hacer bien las prácticas, que pueda argumentar, que pueda exponer si hay algún mecanismo regulatorio que quiera hacer una inspección. Oye, pues mira, yo hago las cosas así, 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 ¿no? Porque es verdad que en España también ocurre lo mismo, no se puede en teoría utilizar este tipo de terapias, aunque cada vez se está siendo más permisivo, solamente en casos de estudios de investigación aprobados por la agencia española o como uso compasivo. Pero sí que es ujú, verdad que lo enlazo ahora con el segundo consenso de la ESCA, publicado recientemente, la exactamente. Sociedad Europea de Traumatología y Artroscopia, que sobre las terapias basadas en células, que ha sido muy interesante porque si bien hicieron el primer consenso destacando todas las ventajas que tenía el uso de los plasmas con plaquetas para la artrosis de rodilla concretamente, y hubo un consenso muy amplio, pues un año más tarde hicieron lo mismo 80 profesionales de 18 países de Europa, eh, liderados por el doctor Leo Leber y Sí, Laura Di Girolamo estaba Laura ahí. Gennaro, correcto. Y finalmente hablan de que efectivamente en casos seleccionados donde haya fracasado un primer escalón terapéutico como es el PRP, en algunos pacientes seleccionados y con buenas prácticas, cada vez se le estaba dando más pábulo a las aspirado de médula ósea y a las células mesenquimales del tejido adiposo. O sea que efectivamente creo que es importante, por eso hacemos este tipo de reuniones, para que luego podamos hablar con los legisladores de la agencia, en este caso española, del medicamento, y que vean cómo cada vez hay más publicaciones, cada vez hay más evidencia, estamos viendo que no hay complicaciones, estamos viendo que hay buenos resultados, y yo creo que el clínico siempre va por delante que el legislador, ¿no? Y tenemos nuestra obligación finalmente de exponer cómo estamos haciendo las cosas, que nos auditen, que nos hagan la inspección adecuada para que podamos realmente decir, oye, hablaba con Luis el otro día, lo llamaba por teléfono para invitarle a la siguiente charla y me dijo, estoy ahora mismo en la Agencia Española de Medicamentos, ¿no? O sea que seguro que estaba hablando con ellos para proponerles, para comentar algún tema de que están haciendo en su instituto, Porque ¿no? yo lo veo al revés un poco. Por ejemplo, cuando tú hablas con Peter Mark, creo que era en la FDA, ellos te dicen, nosotros necesitamos información de cómo esto lo Exactamente. hacen, porque ellos Exacto. entonces creo que es bueno el mensaje de poder proveer las vías adecuadas de hacerlos. Entonces, a mí me parece que poco a poco esto se va a ir cada vez afianzando cada vez más. Seguramente empezó esto como fue el PRP, empezó con la médula ósea, empezó con el tejido adiposo y de a poco cada vez va a ir aceptándose de una manera, digamos, diferente. Distinto es, ya cuando es un producto, me parece más halogénico, en el marco regulatorio igual todo lo que es Sí, línea MP es otra cuestión, pero correcto. halogénico también incorpora o necesita secciones específicas para manejo como tal. Entonces, bueno, eso hace que por ahí tengamos que nosotros reclutar datos de algunas fuentes de otros países. Yo trabajo justamente acá en México, estoy en México, justamente trabajamos con mucha línea de cordón, en este caso, para tratar de separar. Y bueno, en la investigación uno trata de reclutar los datos y volcarlos lo mejor posible.
Oye, cordón umbilical, pues ya nos contarás en otra ocasión tu experiencia con el cordón umbilical, que también está empezando muy fuerte. Bueno, tenemos más preguntas, estamos muy a gusto. El doctor Juan Ayala, expresidente SETRADE y futuro presidente de la Asociación Española de Artroscopia. Es un placer que estés con nosotros, Juan. Nos pregunta un poco también sobre respecto si tienes experiencia al concentrado de médula ósea y si hay estudios serios comparativos con pacientes equivalentes, hablando de artropatías o de tendinopatías, entre un uso de una terapia u otra. Sí, mira, por eso digo yo, no es para pelear sacar el club de la médula ósea con el tejido adiposo. Hay un estudio interesante de Keren Mauner que él publicó BIMAC con microfat en poblaciones de pacientes iguales en diferentes grados y no encontró diferencia significativa en resultado a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo me cambio a la médula ósea, de la médula ósea al tejido adiposo? Bueno, por confort de trabajo, por confort de cómo me encontré en el lugar donde tenía que hacerlo, por las tecnologías que podía tener, por el manejo legislativo. También en Argentina el tema de la ley de la sangre tiene que ser manejado por un grupo de, digamos, especialistas que hay, diferente en cada país. Entonces eso hace que uno vaya encontrando el mejor camino adecuado. Pero en investigación, Big Mac y Microfat han encontrado diferencias no significativas en el uso de cualquiera de las dos terapias. Entonces, no es para pelearse, creo que es para elegir cuál es el mejor tipo de pacientes para esa condición, ese tipo de protocolo. Muy interesante. Otro gran compañero y también ha participado en este tipo de charlas, el doctor Alex Antezana de Bolivia, nos pregunta, tiene mucha experiencia en medicina regenerativa, está haciendo trabajos muy interesantes, si Ujú. crees que el uso de microfat se podría utilizar a nivel intraóseo. Un abrazo, Matías. Buenísima pregunta, se la hice a Steve Sampson hace 3 semanas que estuvimos juntos en el Congreso de México junto a otros ponentes como Ricky Patel, como Gil Rodas, como Luis. La realidad es que yo no lo he utilizado y él, se le hizo esta pregunta a él y me ha comentado algo interesante, que posteriormente un paciente que fue aplicado por un colega empezó con algunos cuadros pulmonares de una microembolia. Entonces yo creo que es para considerarlo. Yo a nivel intraóseo lo que hago con mi equipo, con el equipo de traumatólogos que tenemos, es, digamos, la descompresión muchas veces para la necrosis avascular y la colocación de BIMAC o PRP. Entonces te diría que no, sí te diría que podés utilizarlo sin problemas a nivel intraarticular o a nivel tendón, ligamento, partes blandas, pero no intraóseo. Quizás hay algunos reportes que hemos leído en un momento que creo que los dejan anticoagulados 2 semanas y creo que riesgo-beneficio no me parece adecuado, habrá que ver la evidencia que habla más adelante sobre esto. Yo opino igual, yo creo que ante lesiones del hueso y subcondral vamos a poner BIMA, que también es la misma sangre, el mismo origen y no el tejido graso, pero efectivamente por lo que comentaba, ¿no? ¿Tienes Ujú. experiencia en tendinopatías crónicas con el tejido mesenquimal de la grasa? La En realidad tendinopatías. es que trabajo poco en tendinopatías, sí por colegas que me han llamado muchas veces a trabajar con la técnica, porque por ahí me llaman para que haga más el proceso y ellos hacen las insecciones. Lo han utilizado con muy buenos resultados. La realidad es que yo al tendón lo respeto bastante y trato de ir por ahí con otros productos previos como PRP, creo que es una muy buena estrategia. Y me parece que a la hora de utilizar tendón, digamos, las células a nivel de tendón, lo que está mostrando Luis y Robert en España con los trials que están haciendo de tendón y regeneración de tendón es interesante porque sí se ha visto mucha mejor regeneración con mesenquimales expandidas comparados con grupos PRP que no regeneran tanto. Entonces, yo creo que tendón es un capítulo aparte, no soy especialista pero en eso, pero biológicamente utilizar, digamos, microfat como para dentro de un gap podría ser interesante, pero no sé cuál es el mejor producto. Lo que sí se sabe que mesenquimales expandidas de médula ósea en una dosis de 20 millones, o lo mismo que demostré de Miguel Curie, aplicando 10 millones de células, logran resolver bastante interesante el problema. Yo tengo dos pacientes de tendinopatías crónicas rotulianas que fracasaron el tratamiento incluso con cirugía y con PRP y finalmente me decanté por hacer el microfat y los pacientes han mejorado los dos Ahora, que os... aquí los trials de Lipogems que están, o el Gerald Malanga, que lo hemos perdido hace 2 años, han demostrado Sí, muy buenos resultados realmente en tendones. Entonces, yo creo que también depende del tipo de población que le toca a cada médico, ¿no? correcto, correcto. Seguimos con más preguntas porque esto se anima. El doctor David Manuel Guzmán Torres, fabulosa plática, Matías, como siempre. Gracias. Una pregunta, en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o inmunológicas, ¿la calidad de la fracción vascular estromal y la MSC no tiene baja viabilidad o funcionalidad?
Oh, sí, la realidad es que hay estudiando, digamos, la calidad de cada uno de los tipos de células, es un mundo hermoso para analizar. De hecho, lo hablamos mucho con médicos que hacen más la línea de la medicina integrativa funcional, y yo creo que tiene que ver más con el tipo de paciente de inflamación. Las enfermedades crónicas degenerativas tienen un paciente inflamado con un perfil de inflamación celular aumentado, y eso hace que las células trabajen de una manera mucho más diferente a un paciente más sano. Entonces, no sé si la catalogaría por la enfermedad como tal, sino que las uniría bajo el parámetro de inflamación, y creo que los pacientes cuando están inflamados, las mesenquimales también están inflamadas y eso hace que tenga una menor respuesta biológica como tiene que ser. Consejo, porque vengo de la escuela española que me decían, colócale las células y espera 4 o 6 meses el resultado. Cuando migré a los Estados Unidos y vi una medicina más 360, la preparación del paciente a mí, por lo menos, me ha cambiado clínicamente el resultado, y clínicamente me ha cambiado también el tipo de proceso como tal, que la búsqueda justamente es aumentar la mayor cantidad o reclutar la mayor cantidad de células. Entonces, algo que tenemos que trabajar mucho, me parece, y eso es lo más importante, es llamar a aquellos que nos enseñen a cómo preparar mucho mejor un paciente para este tipo de procedimientos, ¿sí? Muy interesante eso que dices, que muchas veces pasa desapercibido en un segundo plano, ¿no? Preparar bien el paciente para medicina regenerativa, porque muchas veces descuidamos esos detalles y todos hemos visto algún paciente que se va a hacer un PRP y ves el líquido blanquecino, Totalmente. el lípido, y dices, "Usted, no, es que me he comido 2 hamburguesas antes de venir, pero bueno, esto es una Mira, barbaridad. pero cuando yo Entonces, estaba con cuando estaba con Arnold Kaplan, reunido en el Congreso Mundial, que también lo hemos perdido este año, muy amigo de un mentor sí, mío, Diego Correa, Arnie me decía: Matías, chequea los no respondedores, que ahí hay miles, miles, miles de cosas que nos van a enseñar a diferencia del respondedor. Porque es verdad, el respondedor se va y evoluciona bien, pero el no respondedor, que es el paciente que más tenemos siempre yendo y viniendo, cuando uno empieza a ver ese grupo de pacientes que fuman, que tienen un mal estado general, que están están inflamados, inflamados. más allá del eje, como decimos, alguna mirada más global, yo creo que modificando esos aspectos vamos a encontrar poder reducir esos non-responders de estos tratamientos. ¿Sí? Sí, apostillaba Manuel Martínez que sí, que hay que preparar al paciente siempre para mejorar la calidad de las MSC, o sea que totalmente de acuerdo. Totalmente, Un saludo totalmente. también a Manuel Martínez de Honduras, que está haciendo un gran trabajo también. El, Totalmente presi- valorable. sí, el presidente Jordi Puigdemont, a pesar de que va conduciendo, ha hecho una pregunta. Hemos hablado de tejido óseo, hemos hablado de tendón. ¿Quieres saber tu experiencia si a nivel intraoperatorio se puede administrar intrameniscal o intratendinoso a modo de infiltración? Bueno, no hago cirugía yo, apoyo mucho más un equipo quirúrgico, traumatólogo, ya te digo, mi expertise es mucho más el proceso biológico como tal, y tratar de darle al médico, que trabajo mucho en el área ortopédica, pero también trabajo con cardiólogos, con otros grupos de personas que me piden cómo es el producto ideal para hacer para un específico tratamiento. Pero sí creo que la inyección intraoperatoria, al cerrar un proceso como tal, hacer una artroscopía o lo que fuese, poder aplicar un tratamiento de este tipo probablemente va a mejorar el microambiente para que una recuperación sea mucho más rápida. Entonces, hay evidencia del uso de microfat posteriormente a una artroscopía y hay muy buenos resultados. Yo tengo un traumatólogo que trabaja en la ciudad de Córdoba y hace muchísima artroscopía y termina con microfat, y realmente está fascinado con los resultados. Entonces, a veces veo que son resultados mejores que lo que yo tengo de ese paciente, que dudo muchas veces si tiene que ir o no a alguna artroscopía, o tiene que, digamos, o no quiere, por lo cual creo que hay un mundo para inspeccionar interesante ahí que podría traer muy buenos beneficios. Matías, has hablado de un tema que no podemos dejar apartado, el tema económico. Estos son tratamientos que tienen un coste y sobre Sí. todo si vamos a hacer células expandidas o cultivadas. Ah, a fecha de hoy, ¿por qué te decantas de hacer un tratamiento con microfat en el POCUS, en el centro de atención sobre la marcha, o parar a ese paciente y animarle a que debemos de cultivar esas células, tener paciencia, esperar? Al final, ¿cuáles son tus intuiciones? ¿Cuándo decides por una o por Yo, otra? yo creo que hay varias cosas para hablar con el paciente, porque si bien esto es personificar el tratamiento, personalizar el tratamiento sería, Personalizar. pero siguiendo los lineamientos y los estándares internacionales como corresponden los procesos. En lo que se altera el proceso, ahí metimos la pata, pero creo que el poder personalizar el tratamiento, que es mucho, mucho trabajo con el paciente, creo que es el puntapié inicial. Ahora, hay veces que hay grupos de pacientes
que buscan tener un resultado más a largo plazo, más un endpoint a largo plazo, y eso yo creo que las mesenquimales expandidas están demostrando más beneficio comparado con una terapia de point of care, como es un PRP, como es un micro, ¿sí? Que no se sostiene quizás tanto. Creo que ahí ese es el complemento. Y hay otros pacientes, como lo he vivido en mi experiencia, donde realmente requieren de estas terapéuticas de manera más seguida. ¿Sí? Conozco deportistas que se han aplicado, no por mí, sino por otros grupos de profesionales, 20 veces tratamiento de mesenquimales expandidas de sus propias células. Por lo 20 cual, veces. para poder continuar haciendo actividades deportivas. Entonces, yo creo que el cultivo abre la posibilidad de tener un producto interesante en la mano a la hora de no tener que estar extrayendo permanentemente. Ahora, vamos a una paciente de 80 años que quiere tener una mejor calidad de vida, quiere levantarse mejor para ir al baño, disminuir el consumo crónico de analgésicos, mejorar su función articular, bajar la escala del dolor. Yo creo que las técnicas de point of care son bárbaras, porque no nos traen problemas regulatorios, no nos traen conflictos en el procedimiento, es un procedimiento económico dentro de todo, más allá de los dispositivos. Hay dispositivos que valen desde $300 hasta los $1.800, dependiendo del tipo de contexto, podemos ir analizando, y creo que eso es un poco el enfoque, y eso también hace que tengamos desventajas con mucha evidencia que necesitamos, porque no es algo que se reproduce sistemáticamente siempre de la misma forma, pero entonces eso me parece que es lo que trae ciertas limitaciones a la hora de hacer esto. Totalmente de acuerdo, Matías. La verdad es que ahora falta pues estandarizar estos protocolos, hacer guías, hacer consensos, como están haciendo en la ESCA, pero es verdad que hay mucha heterogeneidad y son tratamientos a veces muy personalizados, como tú dices, ¿no? Y ahora pues a este señor le aplico esto y por esto, mira, a este otro le aplico otro, y al final es muy difícil obtener conclusiones que podamos compartirlas. Pero bueno, para eso están estos mítines, estas reuniones, para poco a poco, seguro que has abierto los ojos a muchísimos compañeros a fecha de hoy y cuando lo vean en un futuro, y estoy seguro que muchos poco a poco se van a animar porque creemos que por ahí hay una línea de trabajo muy interesante. Totalmente, mira, cierro con esto por lo menos de mi parte, pero yo con el PRP, que lo comparo mucho con el microfat, encuentro una caída interesante del PRP. Yo trabajo con PRP en dosis alta, a mí me gusta más la escuela de Centeno del PRP, más que ustedes los españoles, admito que me formaron ustedes y sin embargo me he dado vuelta en ciertas situaciones. La escuela de Mikel, de Eduardo, todo muy excelente, pero bueno, me he tenido que adaptar y sin embargo evito caídas del PRP mucho más prontas que el microfat, pero en costo-beneficio es algo que también se charla mucho con el paciente, se conversa. Hasta qué punto uno puede ir por una terapéutica con otra y dependiendo, y la idea es ir mejorándole la calidad de vida. Entonces hay pacientes que dicen, mira, vamos con esto inicialmente, vamos con lo otro. Al fin y al cabo, muchos pacientes, y lo hablé con Anthony Atala, esto que es gran pionero en medicina regenerativa hace poco tiempo, al final el paciente es el que termina decidiendo qué tipo de tratamiento quiere recibir, y eso es un poco también lo que nosotros tenemos que tratar de ver cuál es la mejor opción que podemos ofrecerle. De todas formas, Matías, como siempre, la honestidad y la ética por delante. Hay pacientes que vienen un poco entregados, doctor, hágame todo porque yo no quiero que Totalmente. mal", y no podemos lanzar falsas esperanzas, ¿verdad? Yo creo que yo operaba hace poco a un paciente con una artrosis de hombro bastante avanzada, un culturista con inestabilidades y con problemas, y tenía el cartílago destrozado, ¿no? Ese paciente se quiere poner nuevo ahora porque y claro, no podemos nosotros venderle ese humo, ¿verdad? Tenemos que ser bastante coherentes, ¿no? Porque yo creo que todo esto se lo puede cargar aquellos profesionales o compañeros que lo sobreindiquen de una forma y lo utilicen de una forma no bien protocolizada, ¿no? Yo concuerdo con lo mismo. Mira, yo recibo muchos pacientes y de lo que recibo, quizás un 8%, 10, 12 es lo que termino haciendo de tratamiento de medicina regenerativa. Entonces, dentro de eso hay muchos que son, digamos, que vienen a buscar una solución mágica con una inyección o con una serie de inyecciones, y la expectativa es tan alta que le digo, mira, no creo que cumpla con lo que estás buscando, no es para vos esto realmente. Entonces, ya hay otros pacientes que dicen, mira, me voy a operar el año que viene. Hay algo para hacer, hay algo que me pueda calmar, y sí, ahí es donde por ahí podemos buscar algunas estrategias. Entonces yo por lo menos siempre lo visto a esto de una forma que digo, pacientes que no están preparados para una cirugía mayor por X causas, hay una posibilidad cuando han pasado el estándar también, que es lo que está indicado. Entonces ahí es donde creo que entramos en esa posibilidad de poder ofrecer un panorama sin caer en expectativas tan milagrosas, curativas y todo lo que hay por detrás.
dos compañeros tuyos te mandan saludos. Por un lado, Ignacio Dayo, que está de guardia, no puede asistir a este evento, pero que te manda un Mándale un saludo. abrazo. Ojalá que lo Y pueda conocer algún día. sí, pues en Sevilla, en febrero, lo vas a conocer, en el Ojalá, ojalá. Ortobio SK. Y también otro colega, el doctor Hernán Giuria, a que te manda saludos también. Y Fenómeno, Hernán, un nos fenómeno. comenta Hernán que ellos han tenido buenos resultados en jugadores profesionales de fútbol con Totalmente. microfat cultivo MSC. Hernán, la realidad es que ha aportado muchísimo a este campo porque ese desdoblamiento de protocolo es interesante para llevarlo adelante, lo hemos charlado mucho en su momento y bueno, la realidad es que está haciendo un trabajo fenomenal y también lo está impulsando mucho a esto también desde las sociedades de Argentina. Te Con confirmo las que ideas, todo va. también viene como profe al Ortobio MSK, te lo confirmo, desde ya. Totalmente. Oye, Bueno, pues después coordino para viajar junto con él, entonces así me divierto un rato. pues sí, perfecto. Bueno, pues Matías, llevamos ya 1 hora y cuarto de reunión. Nos gusta ser siempre muy puntuales, pero es que este tema da muchísimo, ha creado muchísima expectación, hay muchísimos asistentes. De verdad que yo quiero darte las gracias por tu trabajo, por tus conclusiones, por cómo has sabido sintetizar pues más de 12 años de trabajo que llevas con este tema en media horita, donde has resuelto muchas preguntas, pero has abierto otras muchas más, que es la clave de un debate, ¿verdad? Que siempre Totalmente. planteemos, ¿no? Pero yo quisiera ya la última pregunta es acabar con que me describas un poquito tu sistemática de trabajo con ese paciente que le vas a hacer las células cultivadas. ¿Cómo es tu sistemática? ¿Tú estás en tu centro? ¿Tienes quirófano allí o vas a otro centro? ¿Cómo las Yo cultivas? trabajo, ¿Cómo las yo, mandas? Yo tengo 4 centros en el país y ¿Cuánto? cuatro centros funcionan en sus diferentes dinámicas de acuerdo al tipo de, digamos, capacidades que tienen. Entonces, ¿Vale? por ejemplo, te hago el panorama de Buenos Aires donde estoy. Trabajo recibiendo al paciente en mi consultorio. De ahí, una vez que lo recibo, analizamos la situación si es candidato o no. Todo paciente que ingresa a mi consultorio siempre tiene un tratamiento antiinflamatorio en base a suplementos, que es parte de lo que creo que da buenos resultados para largo plazo, para que el producto funcione de la mejor manera. No es lo mismo, como digo, la agricultura biológica, preparar un terreno previamente a colocar un producto directamente de entrada con toda la inflamación que lleva. Entonces, ese paciente preparado con algunos perfiles de inflamación que medimos, tenemos una tecnología que medimos en Argentina, que es el PIC, el perfil de inflamación celular, en una relación de ácido araquidónico con EPA, podemos calcular la cantidad de inflamación que hay a nivel celular y eso nos da el nivel de omega 3 que podemos darle al paciente y he visto muy buenos resultados junto con curcumina, con todas las fórmulas que hay de preparación de pacientes. De ahí, si el paciente quiere acceder a un tratamiento, por supuesto que hacemos los estudios relevantes, hacemos muchas resonancias magnéticas en cartilograma de tipo T2, que me gusta mucho medir el grosor del cartílago en las situaciones que más puedo, sobre todo jóvenes, y de ahí queda preparada la terapéutica para hacer. De ahí pasa el primer tiempo que es ya sea el point of care, microfat, PRP, y una vez de ahí hecho eso, vemos la evolución, cómo está el paciente, y una opción que tenemos nosotros, que es algo que estamos haciendo en Argentina, es banquear las células y guardarlas. El guardar las células es una opción que hay bastante económica para ver si posteriormente hay que ir a una línea más avanzada o no, o quizás en 4 o 5 años, con un marco regulatorio mucho más ordenado, sea mucho más accesible, pero ese tiempo que tomamos el producto es interesante. Entonces, de esa manera, de ahí vemos si partimos al punto 2 en el caso de que sea necesario. Mira, pero hay pacientes que mismo yo puedo errar, pienso que van a andar muy bien con el cultivo y a los 4 o 5 meses mejoraron su score a un 80, un 70, un 60% y están contentos. Entonces dicen, mira, tengo que ir al cultivo, vamos a ver, vemos cómo lo manejamos. Entonces yo creo que el mensaje de poder sacar el producto, procesar, poner y banquear es una muy buena alternativa terapéutica para asegurar algo a largo plazo y no tener que volver a pasar a la lipo. Ahora, hay otros grupos que lo que hacen es sacar una pequeña biopsia con local, se saltean el point of care y van directamente al cultivo. Esa es otra opción válida que es un poco la escuela española, lo que se hace, sacar médula, procesar y mandar los estudios científicos. Yo creo que el point of care es un muy buen punto de lograr efectos antiinflamatorios y probar una estrategia que después si queremos ir a una bala de oro, ok, vamos con las mesenquimales. Así es como lo encaro un poco, pero al protocolo mío. Muy bien. Te manda saludos Abdalá Kais también, de Perú. Una Bueno, gran pues, persona de Perú. Un gran gran abrazo. persona, gran persona. Bueno, pues Matías, de verdad, gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Hemos pasado un rato fantástico. Esto se va a quedar grabado y
socios Setrade y otros muchos podrán disfrutarlo tranquilamente porque ha sido mucha información. Te dejo ya un minutito para que puedas despedirte y de nuevamente te doy las gracias en nombre de Setrade y de toda la comunidad de medicina regenerativa española. Gracias, Pedro. No, un placer. Gracias por contactarme. Nos contactamos a través de Manuel, que es un gran amigo. Manuel viene haciendo un trabajo bárbaro en Honduras. Y realmente un placer recibir tu invitación para esto. Cuenta conmigo, cualquiera que cuente conmigo. Yo soy una persona muy abierta que me da muchísima ilusión poder colaborar con la mayor gente que pueda. Y espero, y bueno, y un placer que que me hayas invitado allá a Sevilla el año que viene. Voy a estar. Me encanta España, me fascina. País que siempre dije que sí, o me voy a vivir a Estados Unidos o me voy a vivir a España. Así que nada, les agradezco la oportunidad por todo. Pues te esperamos con los brazos abiertos en febrero Pero hay y, tapeo, ¿no? Lo más importante, hay tapeo. y, hombre, hay tapeo y cante y baile, o sea que lo pasaremos bien. Un placer, Dale. María. Con esto damos finalizado la charla magistral número 23 del Grupo Español de Terapias Biológicas, dando las gracias a Matías Fernández Villa por su participación y os emplazamos para el 24 de octubre, con la número 24, donde el doctor Luis Orozco, maestro, como ha comentado ya de Matías, pues nos va a hablar sobre una serie de tips en medicina regenerativa que hay que saber. Así que muchas gracias y con esto despedimos la conexión.